¿Qué tal? Feliz año, lo primero de todo. Y espero que hayáis pasado unas buenas vacaciones. Si queréis, antes de empezar el taller, voy a como comentar un poco y responder las dudas que tengáis en cuanto a las entregas, porque creo que no ha quedado muy claro. Entonces, lo, lo comento así un poco en lo que tengáis y luego lo que sean dudas sobre el taller en concreto, las dejamos también para el final, igual que en la anterior clase, porque si no me distraigo entre medias, ¿vale? Así que, bueno, si tienes alguna pregunta de la entrega, voy a ir respondiendo a lo que habéis ido preguntando. Que si se podía entregar todavía. O sea, sí, yo puse la entrega antes de o sea, antes de este taller para que fueseis un poco pues al día y que supieseis, o sea, sí, para que no os estresarais y todo eso. Y, y bueno, también si me lo enviáis más tarde no pasa nada porque yo lo voy a seguir corrigiendo al final. Como os voy a poner también otra entrega de este taller, así lo vamos como, bueno, al final tiene que estar todo unido, ¿no? Así que no os preocupéis. Si no me lo habéis mandado, me lo podéis mandar. ¿Y por dónde se entrega? Pues me lo podéis, o sea, a mi email, que os lo voy a volver a escribir. Pues hay gente que todavía me lo ha preguntado. eh, Os lo voy a escribir. También comentaros bueno, que estoy muy contenta porque me habéis enviado muchos los deberes y eso yo no me lo esperaba, la verdad. Ha sido como un buen regalo de Navidad. Lo que sí, lo que me lo han entregado hoy o este fin de semana, pues no he tenido tiempo para corregirlo, pero bueno, eso lo tengo pendiente y ya a lo largo de esta semana ya os lo corregiré, ¿vale? Porque además seguro que os habéis dado cuenta de que me gusta entrar al detalle y que corrijo bastante, ¿cómo explicarlo? Extenso. No sé, ¿alguna otra pregunta? Bueno, sí, por Discord o por correo. Sí, mi Discord creo que lo tenéis. Voy a volver a también a escribirlo. Y sí, si no fuiste a la anterior clase, eh, sí, sí, podéis hacerlo. De hecho, al final del curso, creo que es en abril, cuando hacemos las presentaciones del proyecto entero, o sea, tiene que haber un personaje, aunque no hayáis ido a la clase. Eso sí, si queréis optar al premio, claro. ¿Y quién dio la anterior clase? ¿La di yo? Y os voy a escribir mi usuario de Discord. Ahí está. ¿Y por dónde puedes verla? Se supone que enviaron un link con con la grabación. Si no, pues no sé, lo miraré. Les pregunto ahora, o sea, más tarde. Pero bueno, que todas las dudas que tengáis, ya sea de este taller o del anterior, me lo podéis preguntar. Y nada, no sé si no tienes más dudas, empiezo con la clase. Que si podéis cambiar el personaje, sí. O sea, sí, pueden ser libres de entregar lo que queráis. No os- o sea, es muy normal en realidad en el proceso creativo ir cambiando de idea, así que no os preocupéis. Luego, con que esté todo coherente, que es lo más importante, ¿no? A la hora de hacer un proyecto entero, y con que esté bien hecho, pues muy bien. El primer taller de personajes me acuerdo que lo dio un chico. Eh, Hay otro taller que pero no es del club de diseño. Ese no es el del club de diseño. Si os mandaron deberes en ese, no es para, no los corrijo yo, los corrige él. Pero bueno, pues voy a empezar con la clase para tampoco alargarnos mucho, aunque bueno, esta es más cortita. Y nada, pues a ver qué tal. Bueno, pues lo primero de todo es que quería preguntaros si sabéis qué es el diseño de entornos o si tenéis algún tipo de experiencia con el concept art o ilustración de paisajes, porque es lo que vamos a dar ahora y los contenidos que yo voy a dar son más o menos como color, sobre todo con un poco de composición
y ese tipo de cosillas. O sea, no vamos a dar, pues no son clases de pintura, un árbol se dibuja así, aunque luego sí que os voy a enseñar un poco cómo se usan los pinceles de texturas con un ejemplo que he preparado. Pero bueno, lo primero de todo es a qué hemos llegado. Pues bueno, ya la mayoría de vosotros, como ya lo he visto, ya tenéis un personaje bastante desarrollado, con una historia, ¿cómo decirlo? Con unas expresiones, ¿no? O con unas poses. He leído antes que pensabais que era solo hacer poses y lo ideal es que también tengas unas expresiones, ¿no? Porque al final estáis creando una ficha para presentar a un personaje que está en vuestra cabeza y aunque vosotros lo tengáis completamente, ¿cómo decirlo?, entero, comprendido, cuando enseñáis vuestro trabajo a otra persona, tenéis que acordaros de que no sabe nada. Entonces tenéis que ver cómo se comporta, qué tipos de expresiones faciales hace. O sea, el lenguaje no verbal es muy importante, ¿no? Seguro que ya sabéis que es un porcentaje muy alto, ¿no?, de nuestra comunicación. Y bueno, pues eso. Y bueno, si esto es la idea, ¿no? Una pose inicial con algunas otras poses y expresiones. Así más o menos es como la entrega a la que bueno, que ya me habéis entregado. Y no, esto no lo he dibujado yo, son ejemplos. Luego, ¿dónde se sitúa nuestro personaje? Para hacer un entorno, lo primero que tenéis que pensar es sobre la época en la que está narrada vuestra historia, o sea, está en la época medieval, está en la prehistoria, está en el futuro, porque no va a ser lo mismo hacer un diseño tanto en personaje como ambiental, o sea, dependiendo de la época que sea, ¿sabéis? Los edificios no son los mismos, los materiales, además también la luz, los colores, también marcan mucho pues, la época. Luego también tenéis que pensar en el lugar concreto que vais a dibujar. O sea, si estáis haciendo o sea, una historia así medieval, pues seguramente querréis escoger como un castillo o a lo mejor, dependiendo de la narrativa de vuestro personaje, queréis escoger un paisaje natural en lugar de un edificio. O sea, al final puede ser libre, pero tenéis que tener en cuenta el lugar en concreto porque estáis diseñando a vuestro personaje en ese sitio y no en otro. Luego la iluminación, bueno, el entorno sí, luz cálida, luz fría, de día, de noche. Luego también si es real o imaginario, ahí es donde yo os digo que es muy importante coger referencias porque en vuestra cabeza puede ser sensacional, ¿no? Un paisaje steampunk, pero luego cuando os ponéis a dibujar no sale igual. A mí me pasa y nos pasa a todos, por eso es muy importante coger referencias. Y luego también, lo último en lo que tenéis que pensar son en los props o en los elementos que queréis que salgan alrededor. O sea, podéis tener a vuestro personaje en un campo, pero a lo mejor a su derecha tiene pues un arma, o a lo mejor no tiene nada, o a lo mejor tiene como algún elemento que simbolice alguna parte de su historia que es muy profunda, pues cosas así. Seguro que seguro que sabéis lo que son los props. Pero bueno. Eh, para las referencias, yo os recomiendo haceros un mood board. Esto no lo di en la anterior clase, aunque siempre es bueno hacerse un mood board de referencias ¿cómo decirlo? Proyecto artístico, ¿no? Aunque bueno, un mood board es una recopilación de imágenes en las que, bueno, tengo como un ejemplo aquí, que este sí que lo hice yo, en el que se recoge todo. No tiene por qué ser solo referencias de, pues he escogido este estilo de paisaje, sino también como texturas, colores y sobre todo sensaciones, ¿no? Porque seguramente que este mood nos transmita algo muy concreto, ¿no? Es como si estuvieses creando una especie de universo o un imaginario con cada una de estas imágenes. Por ejemplo, habéis dicho que es muy Ghibli vibes. Pues sí, porque, bueno, aparte de que está un personaje de Ghibli, ¿no? Japón, además también por los colores. Así que sí, yo os invito a que hagáis un mood board para este proyecto y además que lo presentéis también en la entrega final. O sea, no solo me lo entreguéis a mí cuando me pida este ejercicio, sino en la presentación que hagáis en abril, también poner esto al principio, ¿no? Para dejar claro que
qué tipo de sensaciones queréis transmitir. Y así también se ve si lo que habéis hecho tiene sentido o no. ¿Y cómo se hacen? Pues al final es, lo tengo aquí explicado, coger todo, paleta de color, texturas, imágenes de referencia, elementos de inspiración, estilos. O sea, es una recolección de imágenes de todo lo que queráis. Y además hay muchos tipos de presentarlo. Puede ser así como una cuadrícula sencilla, o si no, a lo mejor preferís hacerlo en modo collage, pero bueno, que eso al final da igual, porque la cosa es qué es lo que transmite el mood board. Luego, lo siguiente que vamos a dar son los grados de iconicidad. Vuestros personajes, algunos de vosotros bueno, ya di lo que es el cartoon, ¿no? El estilo estilizado y luego el realismo, ¿no? Pues a la hora de dibujar el paisaje, tenéis que seguir la misma línea estética. No podéis hacerme un personaje completamente cartoon y luego que el fondo sea como una fotografía. Aunque bueno, por poder podéis, si me lo explicáis bien y me decís, esto tiene un sentido, es así, pues sí. Pero si no, si es accidental, pues entonces no pierde la esencia. Claro, es lo que digo que depende de vuestra historia. No digo que, o sea, no hay nada que no se pueda hacer, pero digo que si queréis mantener una coherencia, lo más lógico es que siga el mismo estilo. Pero por supuesto que si me ponéis un personaje de cartón y luego una foto y me ponéis como este es vuestro estilo y que eso tiene sentido y que es así, todo bien. No me malinterpretéis. Aquí todo es libre. Y bueno, los grados de iconicidad, pues cuanto más alto es el grado de iconicidad, más se parece a lo real y cuanto menor, pues se vuelve más plano. El grado de iconicidad máximo sería la realidad, tal cual la vemos, mientras que el grado más pequeño sería un logotipo o algo muy plano. O incluso, ¿cómo decirlo? Formas que se asemejen, pero que no sean, porque este de aquí se ve que es un elefante, pero no es un elefante, es una J, es una C, es una M, para que lo entendáis. Así que bueno, sí. En conclusión, tenéis que escoger un grado de conicidad y luego hacer ese entorno en base al grado que habéis cogido. Sí, abstracción, sí. Sería como con el grado más pequeño. Se me olvida hablar. Bueno, ahora sí que entramos en temas más concretos, ¿no? En color e iluminación. Vosotros ya habéis escogido una paleta de color, o bueno, lo ideal es que hayáis escogido una paleta de color para vuestro personaje. Bueno, aquí he puesto como unos ejemplos. Aunque bueno, yo siempre recomiendo hacer sobre todo los entornos en blanco y negro, bueno, en escala de grises, por así decirlo, para ajustar valores y crear contrastes. Y luego ya aplicar esa paleta de color que habéis escogido al fondo. Esto se hace dibujando en escala de grises, blanco y negro, y luego con las capas en modo de fusión, color, o bueno, vais poniendo multiplicar, color, trama, vais aplicando los colores. También podéis hacerlo con mapas de degradado o con colores sólidos. Ese es el proceso que la mayoría de los concept artists hacen, pero bueno, podéis hacerlo también al revés, dibujar en color y luego ir mirando con el filtro de blanco y negro si lo que estáis dibujando tiene contraste o no. Aunque bueno, eso es más, bueno, tedioso porque tenéis que estar comprobándolo, mientras que en el otro lo hacéis directamente. Pero bueno, aquí os pongo como ejemplos de que siempre se empieza en blanco y negro y luego ya se acaba en color. Y bueno, la iluminación es muy, ¿cómo decirlo? A mí me parece que es lo más bonito del entorno, ¿no? Porque la luz hace que un paisaje te haga sentir unas cosas u otras. Aquí he puesto ejemplos del mismo paisaje con distintas paletas de color y distintas iluminaciones. Por ejemplo, aquí está de noche, o sea, podéis escoger como momentos del día y coger esa paleta de la luz para aplicarlo a vuestro dibujo. O si no, también podéis coger vuestra misma paleta de color y no hacerlo tan realista. Por ejemplo,
como decir, aquí a lo mejor esto no es realista, o sea, se entiende que es un atardecer, pero yo si voy al atardecer y miro al cielo, no se ve tal cual así. Lo mismo con la nieve. Sin embargo, se entiende, ¿me entendéis? Sí, bueno, iluminación, ya la luz del sol es un de estilo pues es del tipo luz dura, mientras que si la luz, porque está muy lejos el sol, ¿no? Mientras que la luz se va haciendo más difusa, bueno, los bordes se van haciendo más difusos, en cuanto a la fuente de la luz se va acercando más al, bueno, pues al objeto, al paisaje, por así decirlo. La teoría de la luz y de, bueno, de la iluminación es muy compleja, pero bueno, también que sepáis que la luz del sol es, ¿cómo decirlo? Las temperaturas de color es más o menos es cálida, mientras que la luz de una bombilla puede variar. Sobre todo ahora porque tenemos LEDs, eh, tungsteno, tenemos un montón de tipos de bombillas y en eso si hacéis sobre todo luz de interior tenéis que tenerlo en cuenta, ¿no? Si hacéis un paisaje que es, bueno, un paisaje dentro de una casa, tenéis que pensar en qué tipo de ambiente tiene esa casa y también cuánto de cerca o de lejos está la luz para hacerlo o más dramática o menos. Un ejemplo sería en las pelis de terror, seguro, en los pósters, seguro que os habéis dado cuenta de que tienen la sombra muy marcada, o sea, es una luz muy dura y además que está muy cerca del personaje para crear ese dramatismo o hacerlo mucho más tenebroso. Mientras que si buscas algo más suave, un paisaje más eh, idílico, las sombras suelen ser más suaves, o sea, más difusas y también suele haber un poco menos de contraste. Aquí os he puesto como unos consejos de la luz, sobre todo en materiales, porque la luz no se comporta de la misma forma en todos los materiales. O sea, por ejemplo, aquí os he puesto la luz en la piel. Hay un efecto que se llama scatter, que seguro que habéis visto que cuando os ponéis como una linterna en el dedo, se ve como el dedo rojo, como si traspasara, como si fuese, bueno, sobre todo se ve en zonas de cartílago y tal. Pues aquí se explica un poco cómo hacerlo. Y es que al final es mucho más saturado en esa zona. También bueno, aquí os explica un poco cómo hacer las sombras, eh, ¿cómo decirlo? Las sombras frías si la luz es cálida y viceversa. Aunque bueno, al final esto es jugar. Aunque aquí te pone el ejemplo de que la luz es totalmente cálida, pero la sombra ves que es más grisácea, más negra. Eso es porque hay una, bueno, está la teoría de que las sombras se hacen con el color opuesto de la luz. Aunque, o sea, no me refiero a que si la luz es amarilla, me pongáis una sombra literalmente morada, porque eso a lo mejor puede ser un poco, ¿cómo decirlo? No se entiende del todo bien. Sería el color base más ese morado, para que os quede claro. Aquí hay más ejemplos. Esto ya sí que es hacer una especie de luz mucho más LED, mucho más, ¿cómo decirlo? Menos natural, ¿no? Más de galaxia. Y luego aquí ya os explican cómo usar colores, bueno, colores primarios sin que sean también realistas. Más estilo, ¿cómo decirlo? Mm, es que es un estilo que está ahora muy de moda, que es coger cualquier color y aplicarlo, ¿no? Por ejemplo, a la piel aquí hay un verde, hay un azul, y aunque eso no es, o sea, yo ahora mismo en mi cara no tengo ni verde ni azul, sin embargo se entiende que esa es la luz, mientras que la zona de rosa o morado serían las sombras. Pues bueno, aquí se explican un poco. Aquí os pongo, ten en cuenta que cada material es distinto y que la luz no se refleja igual en todos. Tienes que analizar el comportamiento de cada elemento. Pues sí. Para practicar esto, cogeros bolas de materiales, seguro que lo habéis visto. Bueno, lo voy a buscar para que lo veáis bien. Y así cogéis distintos focos de luz y lo aplicáis. Esta es mucho del 3D, pero en dibujo se hace para practicar. Os lo voy a enseñar. Mm, vale.
De estas estoy hablando. Además, como estáis haciendo paisaje, normalmente un paisaje no es como, o sea, una pared plana de ladrillo no me sirve como paisaje. Tiene que tener más cosas. Y sobre todo porque tiene que hablar de vuestro personaje, ¿no? Entonces puedes hacer a lo mejor una esfera de agua, otra de ladrillo, otra de una planta, incluso de la ropa que lleve el personaje o del pelo. Viene muy bien para practicar. Y luego si escogéis pocos de luz, bueno, pocos, coger en plan, los dibujáis, podéis practicar cómo se vería esa luz en esos materiales. Porque el agua, o sea, la luz en el agua no se ve igual que la luz en una roca. Pero es un consejo que os doy porque yo lo he practicado mucho esto y me ha venido muy bien. Hacer la calle de casa cuenta como paisaje. A ver, al final sí, ¿no? Es una calle, tiene más cosas. No es que estéis poniendo una pared. Si el personaje lleva line art, el fondo se puede hacer con line art. Sí, es lo que estábamos hablando antes de que lo ideal es que siga un mismo estilo. Aparte, se lo comenté a uno de vosotros cuando corregía su ejercicio, que me había entregado como las poses y las expresiones faciales, que estaban muy bien, pero el tamaño del pincel que me había cogido era distinto en cada uno. Entonces parecía que cada dibujo lo había hecho una persona distinta y no seguía una coherencia. Entonces lo ideal es que los mismos pinceles o tamaños que hayáis usado para dibujar el personaje se aplique también a vuestro paisaje. La orientación de la luz tiene que ser la misma. Ay, hombre, sí. O sea, me refiero, puede haber distintas fuentes de luz, al igual que también puede haber distintos puntos focales. Pero si el paisaje, para que el personaje esté dentro del entorno, la luz le tiene que afectar al personaje al igual que el entorno. O sea, si yo tengo una luz de este lado, no me podéis poner que el paisaje esté iluminado por otro y que no tenga una luz de este mismo lado. ¿Me entendéis? ¿Y qué página es esa, la de los materiales? La de las esferas. He buscado en internet esferas de materiales. En Pinterest, en ArtStation y en DeviantArt tenéis un montón. O sea, bueno, en Google. Yo lo busco en Google. Bueno, lo siguiente de los que voy a hablar es de la composición. Bueno, spoiler. En los siguientes talleres, que ya no sean de dibujo, sino de diseño gráfico, también nos van a explicar composición. Pero yo os lo voy a enfocar en composición dentro de un paisaje, o sea, líneas de movimiento, cómo quieres bueno, recorrido del ojo cuando se vea la imagen y también cosas que queréis transmitir siguiendo una serie de pautas. Cuadrículas, sí, básicamente cuadrículas. Yo os voy a explicar las más básicas, o sea, las composiciones más básicas, pero hay miles y además hay algunas que son muy complejas y que siguen funcionando. Yo os voy a explicar, no sé si son cuatro o cinco, de las que al menos tenéis que tener que saber. O sea, estas son las que se tienen que aplicar a vuestro dibujo, al menos una de ellas. Y bueno, la regla de los tercios. Seguro que lo habéis estudiado. Si hacéis fotografía, seguro. Pero bueno, el centro de atención debe colocarse en la intersección de las líneas imaginarias que dividan una imagen, o sea, dividiéndola en 9 partes, en un máximo de 3 puntos. Con esto se refiere a que si yo tengo este paisaje de aquí, no sé si veis mi ratón, confirmadme que veis el ratón, por favor. Sí, vale, pues si yo en esta imagen la divido entre 3, como en estas cuadrículas de aquí, la divido entre 3, tanto verticalmente como horizontalmente, va a haber unos puntos en los que se van a chocar esas líneas, que son estos de aquí. Estos puntos
son los puntos de máxima tensión en esta imagen. Con eso se refiere a que el ojo en lo primero en lo que se va a fijar son esos puntos. Como nosotros en nuestra cultura, además, leemos de arriba a abajo y de izquierda a derecha, el primer punto que vamos a mirar al ver una imagen será este punto de aquí. Entonces, eso puede ser un recurso muy útil que podéis aprovechar para enfatizar algo. Por ejemplo, si hay un elemento muy importante, podéis ponerlo ahí y el ojo de la persona que vea el dibujo va a ir directamente hacia ahí. He puesto este ejemplo que la luna está colocada en el, o sea, en el primer punto de la regla de los tercios y seguramente sea lo primero en lo que os hayáis fijado en este dibujo. Luego, la siguiente composición es la vertical. La vertical es muy útil para crear, ¿cómo decirlo? Mm, vértigo. Vértigo, también superioridad. Por ejemplo, esta imagen de aquí, que está de arriba a abajo, está usando una composición vertical porque los árboles son verticales, ¿no? Y eso hace que el recorrido de nuestro ojo vaya de arriba a abajo y haga que instantáneamente primero nos fijemos en este cuervo, ¿no? Porque las líneas van de arriba a abajo, miramos esto y luego ya miramos lo que hay abajo y nos crea una sensación como de miedo. También por los colores, porque en este caso no da tanto vértigo, pero sí que transmite una cosa distinta. No os he puesto un ejemplo, pero la composición vertical también se usa para darle superioridad a un elemento o a un personaje. O sea, seguro que habéis visto esos dibujos en los que el personaje está mirando hacia abajo y el punto de vista está hacia arriba. De esta forma parece como que si yo soy el personaje, soy superior o que tengo como más poder en comparación con la persona que me está viendo. Pero esa es muy sencilla. También la composición horizontal. Esta composición, o sea, este tipo es mucho más, ¿cómo decirlo?, estática o mucho más estable. Es como si los elementos estuviesen, pues no flotando, pero, pero no te transmiten ningún tipo de cosa, ¿cómo decirlo?, más intenso, ¿sabéis? Por ejemplo, en esta imagen que se ve, es una composición horizontal primero, pues por la línea, por el horizonte y por fondos de PC. Y bueno, también he puesto este ejemplo en el que la línea del horizonte nos sirve como una buena composición horizontal. Si queréis hacer un paisaje mucho más estático o que no tiene ningún tipo de drama añadido, podéis coger esta composición, que es muy sencilla y además también funciona muy bien. No sé, a mí también se me ha ido durante un momento, no os preocupéis. ¿Queréis que repita algo? O si voy muy rápido también me lo decís. Bueno, al final cuando haya pregunté las dudas al final. Bueno, si pues solo un momento, pues todo bien. Entonces, sí. La siguiente de las que os voy a hablar es la diagonal. A mí esta es la que me parece la más interesante porque le da un dinamismo a la imagen distinto al resto. O sea, la vertical sí que le da como un movimiento al ojo, pero es que esta hace que la imagen transmita también inestabilidad. Por ejemplo, facilita la lectura, es mucho más inestable y dinámica que las composiciones anteriores. Eh, Aquí hay una diagonal increíble del centro hacia abajo en el que vemos que una chica está, bueno, un personaje está leyendo, está viendo una estrella o cogiendo una estrella encima de una ballena que además está saltando dentro del agua. ¿Veis que el orden en el que se lee la imagen es distinto? O sea, vosotros si veis esta imagen no diréis, uy, hay agua, hay una estrella y luego encima hay una ballena. Yo creo que la ballena será lo primero que hayáis visto y la estrella y el personaje también. Eh, También comentaros que como por ejemplo en esta imagen de aquí, se usa muchísimo en Concept
cuando queréis hacer un paisaje mágico o que tiene algún tipo de narrativa como muy profundo, se usa un montón. ¿Por qué lo de la ballena es diagonal y no vertical? Porque la ballena está en diagonal. O sea, no sé si la ves en vertical, o sea, está en diagonal. Podría ser porque la estrella está justo en el centro y porque el personaje, como está de pie, te puede dar esta sensación. Pues sí, también puede ser. Pero es una composición sobre todo vertical. Sobre todo si movemos este personaje un poquito hacia aquí, seguro que se entendería mejor. O sea, tienes razón, pero es diagonal. Y también porque al final te está haciendo el énfasis de la ola, de la ballena. Si no, estaría la ballena aquí, en el medio. Y bueno, en realidad estoy yendo un poco rápido. No sé si incluso podríamos pararnos a hacer las dudas entre medias o si tenéis algún tipo de sugerencia o ejemplo, podéis decirlo. Porque yo me pongo a hablar y no paro. Pero bueno, eh, he leído antes una duda. Diseño de fondos o splash art. A ver, eh, claro, en el club de diseño vamos a vamos a unirlo. Va a ser lo mismo. Porque el motivo, bueno, el objetivo de que creéis ahora un fondo con vuestro personaje es para crear un póster a partir de él. Pero eso lo vais a dar en los siguientes talleres. Por supuesto que podéis hacerme, o sea, lo mínimo es que me hagáis un entorno, pero si me queréis hacer un paisaje para el póster que sirva como de splash art y luego algo añadido, pues todo es bienvenido. Y que esta presentación si os la podría compartir. Sí, sí, sí. Ah, igual que la anterior os la mandaré, así que no os preocupéis. Ella con el entorno que te mandemos. O sea, yo os voy a pedir o sea, a ver, es que es muy libre. La idea es que el póster tenga el personaje y el entorno. Pero el año pasado hubo algunas personas que hicieron más pósters, o sea, no hicieron solo uno, hicieron alguno más, a lo mejor solo pues con el rostro del personaje o con un elemento visual concreto. Pero tiene que haber un póster, un cartel que coja al personaje y al fondo y al entorno. Y que se vea pues la relación que hay entre sí y que sea todo coherente. Ha enviado Leonardo una serie, no la conozco, pero dice que tiene muy buenos colores y tomas. Ay, Dios. Pero bueno, tremendo texto, chicos. Sí. Bueno, voy a seguir. Es lo que os he dicho al final. Lo que tenéis que crear es un cartel donde esté el personaje y el entorno y ya está. Solo que el entorno al final pues tiene que tener un sentido, tenéis que dibujarlo, tenéis que seguir un, ¿cómo decirlo? Un proceso. ¿Y que por dónde lo voy a mandar? Lo voy a enviar por el canal de Discord y los que no tengan Discord que me escriban por email y yo se lo envío. Y bueno, ahora os voy a hablar de un estilo que es distinto, que no es como bueno, es un estilo de dibujo que ya mencioné un poco en el anterior taller, que es el dibujo vectorial. No sé si alguna vez alguno ha trabajado con Adobe Illustrator, Inkscape, alguno de esos, que bueno, la diferencia entre el dibujo vectorial y el dibujo a píxel es que el dibujo vectorial es, es escalable. O sea, no son píxeles de color, sino que son vectores. Entonces, eso puede llevarlo en formato SVG
o incluso también en PNG y crear así pues paisajes vectoriales. Estos son los estilos que se suelen usar en paisajes vectoriales, que también son los tipos de ilustraciones que se hacen mucho pues para campañas de metro o sí, seguro que los habéis visto, que no tienen textura, son planos. A lo mejor tienen ¿cómo decirlo? Algún leve, no me acuerdo ahora mismo de cómo se dice, pero como una textura de trama o como de papel, sí que se suele aplicar, pero normalmente se deja en plano. Eh, bueno, sí, aquí os explico lo mismo que os he dicho, ¿no? Que son rescalables, entonces significa que no pierden calidad si los hacéis muy grandes y que se suelen guardar en SVG. Quiero preguntar si alguno tiene pensado usar, eh, ¿cómo se dice? Dibujo vectorial. O tenía pensado, yo creo que ninguno porque al final los dibujos que me hicisteis en el anterior no había nadie que me lo hiciese en vector, pero por si acaso, yo pregunto, que no sabéis cómo se hace. ¿Lo tenías pensado? Vale, pues entonces os explico un poco, un momento, porque en el año anterior nadie quiso hacer Inkscape. Bueno, como siempre podéis usar el software que vosotros queráis. O sea, si ya tenéis uno, no sé si tenéis Illustrator, podéis hacerlo en Illustrator. Pero si no, yo os digo que la herramienta Inkscape es gratuita, o por lo menos lo era. Sí, pero no sabéis usarlo eficientemente o con mucha calidad. Eh, pues bueno, ahora mismo no tengo Inkscape, pero normalmente se usa sigue siendo gratuita. Pues sí, pues sí, perfecto. Si queréis os puedo mandar una guía luego por Discord de cómo se usa Inkscape. Y simplemente coger la pluma o crear formas y ponerlos en capas una encima de otras. También está una herramienta que seguro que la habéis visto si usáis Inkscape, que es un pincel en la que si dibujáis se va creando el vector con ese pincel. Lo que pasa es que luego eso tenéis que convertirlo en una forma única. Es muy sencillo. Y además dan un acabado muy, ¿cómo decirlo? Muy especial, muy único. Una guía para Blender. Eh, no vamos a tocar 3D aquí. O sea, de momento n- no sabía que alguien iba a usar 3D, pero en Blender hay muchos tutoriales. Yo es que Blender no lo he usado nunca. Yo he usado 3D Max y Cinema 4D. Pero bueno, ¿y qué prefieres tú, Pixel o Vectorial? No sé si me lo estás preguntando a mí o a alguien en el chat, la verdad. Pero yo creo que los dos tienen tanto como se dice, sus pros y sus cons al final. Como he dicho, el vectorial a mí me encanta porque es escalable y o sea, no pierde calidad aunque lo hagas enorme. Sin embargo, luego, claro, si lo hacéis en Photoshop o en Krita o lo que sea, pierde ese trazo de la mano, esa presión, también no deja mezclar colores de la misma forma. Si queréis hacer algo realista en vector, tendríais que hacer vectores como súper pequeñitos, mientras que en dibujo de píxel es mucho más sencillo. Pero bueno, son como herramientas distintas, pero que o sea, pueden dar acabados igual de buenos. Yo no prefiero ni una ni otra. ¿Y qué opino de Procreate? Procreate va bien. No sé si Procreate tiene una versión en vectorial o si será otro programa. La verdad es que no estoy muy segura de eso. Pero Procreate está bastante bien también. Lo usan muchísimos ilustradores profesionales. Es verdad que se maneja distinto al Photoshop, pero, pero bueno, eso es porque la forma de dibujar es distinta, ¿no? Igual que siempre Apple y Android tienen métodos distintos.
Y bueno, aquí es donde ya os pongo la práctica. ¿Qué es lo que me tenéis que entregar? Un texto descriptivo del entorno. Con esto me refiero a que me expliquéis la composición que habéis usado, por qué, y luego que me lo describáis tal cual. Pues mira, yo lo he hecho en este lugar. Los elementos que he puesto al principio de sitio, lugar e iluminación, todo eso me lo tenéis que explicar en el texto descriptivo. Y luego, ¿por qué? Luego también os pido un mood board con las sensaciones que queréis transmitir de como esta imagen final que hagáis. Y luego ya si queréis, pues mira, he hecho bocetos, he hecho pruebas de colores, iluminaciones, lo que queráis. Esto ya, esta parte ya es libre. Y luego ya el entorno final con el personaje implementado. ¿Alguna duda de la presentación o de la entrega? La clase no ha terminado, es que he visto antes que hay que pronto. Porque ahora voy a explicaros un poco cómo se usan los pinceles de texturas. Bocetos a papel, sí. No sé si. Que muchos de vosotros ya me lo habéis enviado como bocetos en papel. Lo que pasa es que, claro, luego tenéis que pasarlo a digital para la entrega final. ¿Cuándo se entrega final? Creo que es en abril, no me acuerdo muy bien. En el texto descriptivo sobre los personajes, lo que me podéis poner es por qué habéis puesto al personaje en ese sitio, o sea, no sitio de localización, sino os he puesto a mi personaje en el medio porque quiero que sea lo primero que se vea. ¿Me entendéis? Pero bueno, o sea, a mí explicadme todo. Si ya sabéis que aunque el texto sea muy largo, yo me lo leo. Si te he mandado, si te he mandado la tarea de creación de personajes hoy, todavía cuenta. Sí, sí, de hecho, muchos me lo habéis enviado hoy y ayer, o sea, sobre todo estos 2 días, y todavía veréis que no os he respondido, pero no porque ya no os vaya a corregir, sino porque no he tenido tiempo. Al final, lo repito igual que al principio, me gusta tomarme mi tiempo con cada uno de vosotros para corregiroslo bien. Ujú. Y bueno, esta entrega, creo que no lo he puesto. Ah, sí, nota, entrega es para antes del siguiente taller. Es lo mismo que en esta. El siguiente taller creo que es el mes que viene. O no, a finales de este mes, no estoy segura. De la clase pasada vale, tienes que hacerme un personaje, poses, expresiones, luego la historia. Porque, bueno, también vi en Discord que habéis preguntado si era importante tener eh, narrativa. Es, es lo más importante. Si no tenéis una historia en un universo, no podéis crear nada coherente. Es el 29 de enero siguiente. Ah, bueno, pues entonces, vale. Ya que que seguro que estáis de exámenes y tal, no pasa nada. Si ya sabéis que aunque me lo entreguéis tarde, yo os lo voy a corregir igual. Eso es para que lo llevéis al día. ¿Le deja la explicación en el portfolio o aparte? No entiendo esa pregunta. O sea, en el portfolio o sea, tenéis que explicar. El portfolio es una recopilación de todo el trabajo que habéis hecho. Lo que pasa es que está bien maquetado y presentado de una forma que es mucho más, pues, profesional, pues en algún momento queréis llevar este proyecto a cabo. O sea, desarrollarlo completo, digo. En el diseño de personajes no explicaste el desarrollo. O sea, no hace falta que me digas, mira, así dibujé el brazo, aquí he hecho la pierna. No hace falta que me expliquéis eso. O sea, con que me mandéis las expresiones, las poses, la presentación del personaje y la historia, me sirve. Luego, claro que si me entregáis, si tenéis ya dudas concretas, ¿no? De bocetos o si no sale una pose, yo también os lo corrijo. A muchos de vosotros que me habéis enviado, y es que no sé cómo hacer poses más naturales, pues yo os he dicho, mira, tenéis que practicar de referencias, cogeros fotos, si no sabéis cómo se comporta
cómo es el cuerpo en una pose, hacer vosotros la pose y ver si lo que estáis dibujando tiene sentido o no. Luego otra cosa es que lo exageréis. Pero no cuento la historia. Pues escríbeme y me la cuentas, porfa. Que si no tengo historia, yo no voy a saber corregiros bien. O sea, es lo que os he dicho al principio. Si no me contáis lo que tenéis en vuestra cabeza, yo no voy a saberlo. Yo os puedo, a muchos de vosotros que no me habéis enviado la historia, os he dicho, vale, os voy a corregir según lo que veo tal cual. Y qué es lo que me transmite tal cual. Siendo eso, a lo mejor, pues acertado o no en lo que vosotros queríais. Así que sí, tiene que tener historia. Y bueno, ¿la actividad ha quedado clara? Si estamos en el taller de... ¿Te refieres a que si empezáis los siguientes talleres, si me podéis preguntar? No sé si te refieres a eso. Sería demasiado mandarte un libro. No me mandéis un libro. O sea, yo, la historia... A mí, hacedme, por favor, un resumen. No me enviéis un documento de 20 páginas o de 50 páginas escritas, ¿vale? Porque lo más importante... Yo os estoy pidiendo la historia para poder corregir vuestros dibujos prácticos. Yo no os voy a evaluar un libro, yo no os voy a ver, yo no, porque no tengo conocimiento de ello, eso es lo primero, no tengo la capacidad. Es sobre todo para ver si lo que habéis hecho de forma práctica transmite lo que queréis contar en la historia. El boceto del entorno y el personaje juntos nada más. Con el personaje implementado, me refiero, es el entorno final pero que el personaje esté dentro del entorno, o sea, que el personaje forma parte del dibujo. No me refiero a que me volváis a enviar lo del personaje anterior con esto nuevo, sino que esté dentro del paisaje. Ah, si es mucho texto, ponerlo feo. Claro, en un portfolio no se pone todo, no vais a poner el libro entero en el portfolio, porque al final, o sea, no se lo va a leer nadie, pero nadie. Os lo digo de una forma bastante directa. El portfolio es cómo presentáis un proyecto. En este caso es un proyecto de todos los talleres y si ponéis tremendo texto, casi nadie se lo va a leer. ¿Qué pasa? Que como tenéis presentaciones, yo en la presentación pondría los puntos más importantes y un resumen. Como luego es oral, ya explicáis toda la historia que queráis hablando. Ah, si surgen dudas y estáis ya con lo siguiente, claro que podéis preguntarme. O si queréis consejos de cosas o pinceles, yo estoy ahí. Yo voy a estar todo el año. O sea, esta es la última clase, pero en las siguientes también si me enviáis algo, no os voy a gostear y os voy a dejar leído. O sea, no, no, para eso estoy. La historia me la ponemos en el portafolio y en el correo. La historia, de momento a mí, todo enviádmelo al correo. Lo del portafolio lo vais a dar más adelante, así que por esa parte no os rayéis. Lo que es el PDF, la presentación final, esa la vais a trabajar con Bea y ella os va a ayudar mucho mejor en cómo estructurar los textos y las cosas para crear un buen portfolio. Así que a mí la historia, con que me la escribáis en el email o me mandéis un Word tal cual, me sirve. Incluso hay personas que me han entregado la actividad anterior como en una presentación así súper buena. Yo eso no lo pedía, yo pedía que estuviese recopilado en un mismo PDF. No hace falta que lo curréis muchísimo, pero bueno, que si queréis trabajarlo ya desde el principio, muy bien. Um,
¿Cuándo, cre- ¿Cuándo crear otro archivo? No entiendo muy bien esa duda. ¿Te refieres a que tienes un archivo con las poses, otra con las expresiones y otro con el personaje? O sea, a veces libres, ahí ya cómo se organice cada uno. Hay, o sea, hay personas que me han enviado directamente los archivos de Krita, pero podéis exportarlos en un JPG y me enviáis 3 fotos. Además es mucho más sencillo, porque no tengo que estar descargándolo y tal. Pero bueno, ¿qué colores usarías en una sala de trono? Depende de lo que quieras tú transmitir en esa imagen, de cómo sea tu historia, de la paleta de color de tu personaje. Esto depende de muchas cosas. Claro, si es una sala de trono, claro, es que depende de la hora. Es un trono abandonado. Rollo, es un castillo que está en ruinas y es una sala de trono que está en ruinas. O es una sala de trono en dorados y tal. Es que depende mucho. Eso al final, ya cuando me envíe vuestro ejercicio, ya os iré corrigiendo en concreto. Ahora mismo no puedo deciros uno a uno, porque si no, no tiene sentido. Escríbemelo por el mail con todo, tu personaje, no sé qué, y ahí te lo, ya te ayudo. Es que si no va a ser mucho más difícil. Y a lo mejor a alguno de tus compañeros no le, o sea, no le interesa el mismo tema. Pero bueno, si no tenéis más dudas, bueno, aquí os dejo mi email y mi Instagram y voy a empezar y empiezo con el proceso de cómo usar los pinceles de texturas. Así, personaje, ¿cómo? No, Pau, no he entendido tu pregunta. ¿Qué pasa si solo hemos diseñado el personaje? ¿Cómo si solo habéis diseñado el personaje? Solo pedía un diseño de personaje. Vale. Vale, chicos, queda media hora de clase, así que voy a explicar un poco cómo se usan, bueno, los pinceles de texturas con un ejemplo que he dibujado yo. Y bueno, yo he cogido un elemento natural que es el mismo del año pasado, así que los que estáis del año pasado ya lo habéis visto, bueno, igual que todo en realidad, pero bueno, yo lo voy a repetir para que os quede bien, para que os quede claro. Entonces yo he hecho un dibujo de un arbusto porque muchas veces tenéis ese dilema de cómo dibujo un árbol, cómo dibujo las hojas de un arbusto, las flores del suelo, sin que queden, sin hacerlas primero una a una, porque para eso están los pinceles de textura, y luego también, pues para que veáis que tampoco es coger el pincel de textura y hacer así y usarlo tal cual, sino que tenéis que darle, ¿cómo decirlo? Pues más proceso, más, sí, más trabajo, que suena un poco agresivo, pero bueno. Yo he hecho, a ver, os lo he dividido en capas, que son solo 5 capas, no es tan complicado. Y he hecho este arbusto en un estilo rollo acuarela, y totalmente ilustración, tirando más, bueno, pues menos realista así, porque es el estilo que he querido coger yo, pero el proceso es el mismo en todos. Y también yo he cogido una paleta de color, unos verdes que a mí me gustan. Vosotros si queréis hacer un arbusto de color, de otro color, también se aplica el mismo proceso. Así que aquí está como el dibujo final, ¿no? Y luego aquí en pequeñito explico un poquillo, pues, el proceso y qué he hecho en cada capa. Lo primero de todo es coger el pincel que queráis, ¿no?
y haceros como la forma, tal cual. Veis que está como súper sucio, parece eso una palmera. Pero bueno, sí, un pincel. Yo he cogido uno con textura, se ve aquí, pero podéis coger el que queráis. He cogido color base, que para escoger un color base, al final eso depende mucho de lo que queráis hacer, bueno, de vuestra forma de trabajo. Hay gente que se coge el tono de las sombras como color base. Otros que se cogen el tono intermedio y otros que usan un color más claro. Yo el pincel que he usado es uno estilo cera, no sé si lo veis ahí, estoy haciendo zoom, y lo he hecho en Photoshop, pero en Krita es lo mismo, lo mismo. Y sí, sí, he hecho la forma base, y luego el siguiente paso, como siempre, es hacer las luces y las sombras. Los detalles y el renderizado van siempre al final. Lo más importante es que las luces y las sombras os cuadren y tengan sentido, porque las sombras, si la sombra está mal puesta o tiene un color que no es, por mucho detalle que tenga, se va a ver, va a haber algo que os raye. Así que yo con el mismo pincel he cogido un verde más clarito, tirando a amarillo, porque yo he hecho un arbusto, entonces un arbusto que está en, en un paisaje en exterior, ¿no? Al aire libre. Entonces la luz, más o menos del amanecer así, amarilla, por tanto es un verde amarillento. Ahora, luces y sombras. ¿Ves que tiene, cómo decirlo, el pincel transparencia? No son bordes duros, sino difusos. Eso es uno de los beneficios que tiene dibujar a píxel, ¿no? Que depende de la presión que hagáis, sale o más, ¿cómo decirlo? Con más transparencia o con menos. Entonces yo aprovecho para que se cree como una especie de degradado visual entre la sombra y, y la luz. Pero bueno, veis que no llevo nada, o sea, he hecho la base, color base, las luces y las sombras, y lo siguiente ya es aplicar un pincel de hojas. Estos pinceles están hechos, o sea, hay muchas páginas donde podéis descargarlos o incluso podéis crearlos vosotros mismos. Yo he cogido este pincel, esto es que simplemente he apretado una vez, ¿no? Y sabéis que se crea como la forma del pincel. Pues ese es el pincel que yo he usado y lo he aplicado aquí, con esos mismos colores, con el amarillo, con un verde, aquí ya sí que he cogido un verde intermedio y luego he cogido el verde oscuro. eh, para que veáis, no está pintado entero. Hay gente que empieza ya directamente con el pincel de textura y crea la forma base con ello. Está, está bien. Lo que pasa es que yo quiero darle como un toque mucho más. Ves que es muy difuso, que en algunos lados se ven hojas, pero en otros no. Eso ya depende del estilo. Pero bueno, sí. Y bueno, para que veáis, si no tienen las luces bien, se quedaría rarísimo. Entonces tenéis que ir haciéndolo paso a paso. En Procreate valen dinero los pinceles. Eso no lo sabía, es que yo no uso Procreate, yo lo estoy haciendo en Photoshop. Pero hay muchas páginas donde son gratis y ya tienes un montón de pinceles. O sea, yo suelo, en ArtStation hay un montón, en DeviantArt también. Incluso si hay artistas que os gustan a vosotros y tienen una web o una tienda, por 1 euro por dos, compráis unos pinceles y vais y ya está. Luego te los haces tú. Hay tutoriales en YouTube de cómo hacerte tus propios pinceles. Y es muy sencillo, en realidad es cogerte como la forma. Coges una hoja, coges la forma y lo único que haces es que se aplique cuando usas el stylus. Y luego ya haces variaciones de color, no sé qué. Y mira, Elena dice que tiene paquetes por si quiere compartirlos. Di que sí, Elena. Esto aquí es todo compartir, porque al final es como se aprende. Hay muchos gratis, sí. Que dice Zin que hizo algunos pinceles. Claro, siempre, o sea, es que puedes hacer los vuestros al final. O simplemente coger los que están por defecto. Normalmente
las plataformas que uséis, por ejemplo, Photoshop, Adobe en general. Adobe tiene una web donde podéis descargar paquetes de pinceles de Adobe que están muy bien. De hecho, creo que este es de Adobe. El de hojas no, pero el otro sí que son de un pack de Adobe. Em, pero bueno, voy a seguir con el arbusto y luego ya resuelvo más dudas. Vale, o sea, uso el pincel de textura. ¿Qué pasa? Que esto, aunque tú ya sepas que es un arbusto, queda un poco raro, ¿no? No se ve como, ¿cómo decirlo? No tiene estilo, ni tiene tampoco, mm, ¿cómo decirlo? No es tampoco realista, o sea, se ve que has usado un pincel de texturas encima y para adelante. Así que eso no es lo recomendable. Lo mejor de todo es encima de haber dibujado con el pincel de texturas, ya poneros vosotros a dibujar para darle un toque. Veis que cambia, es mucho más distinto, porque al final esto está muy, muy sucio. Tenéis que darle alguna forma para, ¿cómo decirlo? Eh, algo de vuestra propia mano. Si no, ¿cómo va a estar el estilo en vuestro dibujo? Pues eso. Luego también podéis jugar. O sea, si de repente queréis que se vea un poco más, bajéis transparencia, que sea más difuso. Cambiar el color. Eso ya se hace al final. Pero es muy importante que no dejéis el dibujo así, con el pincel de texturas, y que pintéis por encima para darle un tono mucho más orgánico, mucho más bonito. Veis que son solo cinco, o sea, de hecho, son cuatro, porque este es el fondo. Son cuatro pasos que podéis aplicar en el dibujo de cualquier cosa. Si es una piedra, en lugar de coger una textura de hojas, cogéis una textura así como de tierrecilla y tal, y ya está. Pero sí. ¿Alguna duda? O solo con Adobe. Claro, como es la empresa solo de Adobe, pues será solo para Adobe. Luego, los que sean pinceles de Procreate son solo para Procreate. Va así. Si queréis buscar de Krita, buscáis en ArtStation pinceles Krita gratuitos y os saldrán miles y miles. Claro, bueno, sí, pinceles compatibles. Bueno, pero eso en realidad es solo el formato. Es que el artista ha cogido sus pinceles y los ha pasado a Photoshop. Mm. En estas capas se usan capas de fusión o se suele jugar con... En este caso, ¿ves que el modo fusión está normal? Pues yo lo he hecho así, pero si de repente quieres... A ver, espérate. Aquí está. Se puede usar completamente. ¿Ves que el color cambia aquí con trama? Depende del tono que queráis buscar al final. Aquí se satura más, incluso así, dividir. Es totalmente libre, como vosotros veáis que tiene más sentido. Parece nieve, sí, al final para eso se aprovecha, ¿no? En este de aquí, si de repente estáis en no sé, se me ocurre, en un paisaje así invernal, con una luz a lo mejor como así cálida, pero un ambiente mágico, pues sí, podéis. Es que al final es como si de ajustar la herramienta, ¿no? A vuestras necesidades. Pues eso. Y luego dice que en Gumroad también hay un montón de pinceles. Yo, de hecho, la mayoría bueno, muchas cosas que no sean pinceles, sino texturas, materiales para diseño, en Gumroad hay un montón. Y muchos hay, la mayoría son gratuitos, sí. ¿Alguna otra duda? Pregunta, comentario, porque no voy a dar más de temario, si no creo que os voy a aturdir. Sobre todo bueno, a los que ya sabéis, ¿no? Pero los que están iniciando no se quedarán un poco
locos. El ejercicio a tiempo real. ¿Y cómo te ha salido? Que si se va a compartir el vídeo de la clase no lo envío yo, sino que se envía, no sé si de una forma automática, y se envía con, ¿cómo se dice? Cuando se envían un email recordando que va a haber otra clase, creo que se lo envían en ese. El de la clase caducada está pasada el link, está caducado. Pues no tengo ni idea. Lo preguntaré, porque la verdad es que no tengo ni idea. Pues nada, chicos. Si queréis que repase algo, en realidad solo he terminado casi a tiempo, así que todo bien. Pensaba que había ido súper rápido. Pero bueno, si queréis que repase algo o si queréis seguir preguntando, estoy leyendo el chat, que no lo leía durante las clases porque me distraigo. En Gumroad. ¿Cómo que podéis hacer rocas? Claro, o sea, este proceso se aplica a lo que sea. Lo que pasa es que una roca, en lugar de tener una forma, ¿cómo explicarlo? Más orgánica, tal, es mucho más recta. ¿Cuántos entornos tenemos que hacer? Y si tiene que tener el personaje, sí, tiene que tener el personaje implementado. ¿Y cuántos entornos? Yo pido uno. Podéis hacer más. Yo pido uno. Para el tema de perspectiva interior, eh, puntos focales, líneas de fuga, lo que es totalmente teórico, aplicadlo. Haceros un grid con el suelo. O sea, antes de poneros a dibujar, os hacéis la típica rejilla y a partir de ahí vais creando cajas, cubos y vais creando la perspectiva. Yo normalmente lo hago así. Aparte, dentro, en interior, creo que es más sencillo, porque como hay muebles con bordes rectos, ¿no? Podéis seguir directamente las líneas de fuga. Y queréis las cajas, tío. De verdad. En fin, no sé si habéis visto su personaje. Ya os lo compartirá. Probaré con el grid, sí, sí. Probad con los grids. También, una vez, bueno, probad también con la composición, lo que he dicho antes de las composiciones verticales, horizontales, diagonales. Y se puede poner fondos verticales, sí. Creo que estaba antes de, no, después de composición, aquí. Estos son. Para hacer bien el grado de iconicidad. Vale. Cuanto más alto o más realista queráis hacerlo, suelen tener mucho más detalle, mientras que cuanto menos grado de iconicidad tenga, más plano se suele hacer. Por eso antes he puesto el ejemplo de un logotipo. Habéis visto el elefante ese con la abstracción y tal. Es simplemente grados de iconicidad, cuanto más realista, cuanto menos realista. Igual que el estilo personaje estilizado es el punto intermedio. Si quieres ponerle línea aquí, estoy un poco perdida con las preguntas porque hay como muchas de repente. Y Leonardo, las rocas que se envías también. Lo que pasa es que el tono de las sombras lo has aplicado un poco raro. O sea, la luz la veo bien, pero es como que las sombras o las pinceladas parecen como raras. A ver, es que como está muy pequeño y no puedo verlo bien.
Si, por ejemplo, te envío un personaje que necesita que explique la historia de otro para poder decir la suya, hombre, sí, si se necesita para que se entienda, sí. Si no, pues no. Sí, sí. No, si deformes no está en Leonardo. Lo que pasa es que la sombra la se aplica un poco rara. Prueba a hacer las sombras igual que las luces. ¿Cómo añado línea a un paisaje sin que quede raro con las texturas? Línea. mm, claro, o partes de un line art base y lo dejas porque ya está bien hecho, o lo haces al final. O si no, luego siempre puedes dibujar solo con mancha. Hay muchos estilos. ¿Cómo añadirlo? Pues que puedes hacerlo desde el principio, ¿no? Lo primero que haces es la línea y luego ya pintas con mancha o al revés. En este caso, yo aquí lo que he hecho en este último proceso, que ya sería como el render, es que he cogido el mismo pincel, he difuminado las sombras y esto, y luego con un tamaño más pequeño hice líneas para marcar las hojas. Y estas no son del pincel de textura, estas las he hecho yo. Y hay que entregarme. eh, vale, tienes que entregarme bueno, lo primero, un paisaje, bocetos y tal, descrito. Me contáis qué composición habéis hecho, qué iluminación, interior, exterior, todo eso, me lo describís. También un mood board con las imágenes de las sensaciones o del universo del que estáis tomando referencia. Y luego un dibujo final acabado de un entorno con el personaje. Y lo de diseño de personajes, ¿cuándo lo comentaré? ¿Cómo que cuando comentaré? ¿A qué te refieres? ¿Comentar el qué? Si te refieres a corregirte, Clara, creo que tú eres la que me envió el ejercicio de ayer. Si me lo has enviado este fin de semana, no tengo tiempo para corregirlo porque no me ha dado tiempo, tal cual. Así que ya os responderé a lo largo de esta semana. Un ejemplo de cómo quieres. Espera, espera, espera. Muchos comentarios de repente. ¿Cómo lo quieres? Ah, ¿te refieres en una, como la ficha de personajes que he explicado? Lo que quiero es que me dibujes una ilustración, pues esta misma ejemplo. Paisaje con el personaje. Que me entreguéis esto, aquí un mood board y luego es escrito en texto. Y luego, si queréis, pues bocetos, ideas. Eso es lo que yo pido. Si me lo podéis enviar personajes, sí, todavía me lo podéis enviar. Diferenciar la versión beta de la versión final en un dibujo. ¿Cómo que diferenciar? Eso es, al final, tú imagínate, estás dibujando, haces un paisaje y dices, me gusta, pero creo que no transmite lo que yo quiero. Entonces coges ese paisaje de base y cambias algunas cosas. A lo mejor mueves un árbol, cambias un color, lo haces distinto. Entonces la versión beta sería la que diste al principio y la versión final es la que me vas a entregar. Solo tiene esa, o sea, no hay ningún tipo de diferencia aparte de esa. Fecha límite. En la presentación os he puesto que es para antes de la siguiente clase. Como a lo mejor tenéis exámenes, lo que sea, yo repito que si me lo enviáis tarde, yo lo sigo corrigiendo. Yo solo os pongo una fecha de entrega para que lo llevéis al día, porque en el siguiente taller, mi amiga Bea, os va a enviar otro ejercicio, entonces se os van a ir como solapando. El fondo se entrega en vectorial o en dibujo por píxeles. Esa es vuestra elección. Si queréis dibujar en Photoshop, en Procreate, en Krita, en píxeles. Y si no, usáis Inkscape o el programa que uséis vosotros para vectorial. Pero yo no pido, no pongo un requisito de tiene que ser por píxeles. En la misma presentación o en otro nuevo. Eh, lo que vosotros queráis. Me da igual. O sea, como si me lo escribís solo por Discord, no pasa nada. O por email.
Si me puedes enviar las cosas juntas, sí. De hecho, me viene mucho mejor que me lo enviéis junto. Para los que no habéis entregado personaje, si ya me habéis entregado personaje, no hace falta que me lo volváis a enviar. Pero los que no me han enviado personaje, enviádmelo todo junto, por favor. Porque si no, tengo la bandeja de emails con 50 emails de la misma persona y yo me confundo. Me pasó ayer que respondí a una chica y resulta que había como más emails posteriores. Y claro, como yo voy en orden de los más antiguos, respondo a los más antiguos primero porque me parece lo más justo, pues respondí a un email antiguo y luego vi que tenía miles después y faló, ay, si me hubieses contestado en la misma cadena de emails habría sido todo increíble. Pero bueno, no pasa nada. Si me los manda por Discord, no hace falta que me lo envíes por correo, ¿eh? Un PowerPoint explicativo, sí. Lo de la primera clase se tiene que enviar. A ver, obligatoriamente se tiene en cuenta, ¿eh? Cuando se evalúa al final, se tiene en cuenta la participación, vuestra participación y las ganas que habéis hecho, que habéis tenido, perdón, a la hora de hacer vuestro trabajo. Pero no te voy a perseguir a tu casa si no me has enviado el personaje. ¿Se puede entregar el dibujo en otro estilo? Yo en el mío puse cartoon. Se lo podía enviar en otro estilo. Sí, pero, o sea, sí. Pero para la entrega final tiene que tener uno. O sea, tienes que como dejar claro, este es el personaje vital, o sea, el personaje final, y este es el estilo que probé antes, pero que al final no es el que he decidido. ¿Cuál era el Discord? Os lo vuelvo a escribir. O sea, me lo escribís como a mí en privado en Discord. Luego si queréis enviarlo al grupo. Yo el grupo lo uso sobre todo para enviar el PDF y anuncios importantes del taller o de los talleres. ¿Cuál es el vestido más cómodo para mí? Yo suelo dibujar estilizado, ni muy realista ni muy cartoon. Por ejemplo, el arbusto me gusta, no sé. Pero bueno, también varío de vez en cuando. Siempre viene practicar, o sea, siempre viene bien practicar algo realista o de repente cambiarle el grado de curiosidad. Pero yo, mi estilo en sí es como así, tipo estilizado. Como quien me dice, no, ojalá. Yo hubiera estado a otro nivel. Gracias. ¿Qué tipo de pincel usas para mis bocetos? Uso uno cualquiera. Ay, aquí no está, es que claro, voy a actualizar Photoshop. Pero cojo uno cualquiera. Para, como el boceto al final no se va a ver en la estación final, como si cogéis el básico. Hay veces que uso el básico. El que yo uso es plano, pero luego en los bordes se ve como que es un pincel y ya está. Es que no lo tengo aquí, tendría que haber otro el otro Photoshop. Mm. Al final coge los pinceles con los que estéis más cómodos. Sobre todo a la hora de bocetar y tal, como si el boceto es en papel y lo escaneáis después y luego ya pintáis en digital sobre él. Eso también, yo también lo hago a veces. Si no hay más dudas, yo doy la clase por terminada. Si quieres, si se quieren quedar los que tengan más preguntas, yo me quedo, pero que sepáis que yo no voy a dar nada más. Mira, me están llegando justo ahora vuestros emails. Madre mía. Venga, pues nada, me alegro que os haya gustado, ¿eh? Subiré la presentación al Discord, sí, lo envío ahora.
Adiós, adiós. Adiós. La verdad es un placer para mí también dar la clase, ¿eh? Así que lo más importante es que os guste. Ay. Entonces ahora no te contesto ese email. La otra presentación no la encuentras en Discord. Pues escríbeme y te la vuelvo a pasar. Si no la has terminado, no pasa nada. Pásamelo cuando lo tengas ya. O si quieres te corrijo lo que llevas hecho. Bueno, solo hacer eso, corrijo lo que llevas hecho y luego ya. Mm. Adiós. Bueno, voy a esperar a que salgáis todos y luego ya me salgo yo. Nada, gracias a vosotros por asistir. Adiós. Si tenéis dudas, me escribís, ya sabéis que yo estoy aquí para lo que sea. Lo que pasa, si no he leído alguna pregunta, también me lo escribís porque había muchos mensajes y a lo mejor es posible que alguna se haya podido perder en en la marea de preguntas. Adiós. ¿Cuántos quedan? 7. Pues nada. Cuidados vosotros también, no os cojáis gripe ni nada. Que hace frío, así que abrigaos. Adiós. Pues nada. Pues me despido yo también. Supongo que Andrés cortas tú la llamada, porque no sé cómo se deja de grabar. Ok, pues nada, muchas gracias, adiós.